Politólogo Adolfo Garcé, bienvenido, muchas gracias por venir. Bien? No, por favor. Bien, bueno, estábamos tanto Sí. quién es Sartori y bueno, mañana además vamos a recibirlo acá a Sartori para charlar y conocerlo un poco más. Pero, ¿qué te dejan las primeras impresiones de lo que fue ayer la presentación? Mirá, estoy escuchando ahora con ustedes, estoy escuchando algunas cosas recién. En realidad creo que tengo la misma expectativa que todos, ¿no? Que es conocer un poco más qué piensa, de dónde viene. Algo sabemos de su trayectoria empresarial, pero creo que ni la ciudadanía, ni los que seguimos un poco más de cerca la política, periodistas, analistas, conocemos sus convicciones. Claro, que es lo que más importa saber, ¿no? Claro, y ayer no habló mucho de eso. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué piensa? ¿No? Está bien, Sartori está diciendo, quiero escuchar a la gente y quiero proponer un gobierno que represente a todo el mundo. Pero es fundamental para que la gente lo pueda votar, es fundamental que explique qué es lo que piensa sobre cada uno de los grandes asuntos del país. Sí, porque hasta ahora tiene una carta de presentación empresarial, todavía no hemos escuchado justamente su... Los programas de los partidos son claves, lo que proponen los partidos, yo he escuchado a muchos dirigentes políticos en Uruguay decirlo, los programas son como contratos con la gente. Nosotros no podemos votar, no podemos acompañar a nadie si no nos dice claramente qué es lo que piensa de cada uno de los asuntos. Después si se cumple o no es otro Pero tema, nosotros ¿no? podremos después, claro, la ciudadanía podrá después pedir cuentas. Claro. Usted prometió esto, hizo aquello. Él ayer dijo que muchos le van a criticar que no tenía nada para decir o que está escondiendo su programa, pero es que quiere gobernar con la gente. Bueno, bien, macanudo. Me parece que eso está muy bien, sí y solo sí. Además, de antemano, puede explicarnos qué es lo que piensa. Vale para Juan Sartori, a quien no conozco, pero vale para todos los candidatos, ¿no? Hace tiempo que vengo escribiendo sobre esto en El Observador, ¿no? Y lo vengo diciendo por ahí. Es fundamental que los programas de los partidos sean bien claros, que no digan generalidades, que no digan vaguedades, porque así la ciudadanía puede optar con libertad y ejercer la única bala que tenemos cada 5 años, ¿no? Que es nuestro voto, la podemos usar bien. Como politólogo, ¿ves ciertas características en Sartori que se asemejan a otros fenómenos que han surgido en otros países Sí. de la misma índole? Y Alguien sí. que no pertenecía de repente al ambiente político y que irrumpe con un mensaje bastante atractivo. Claro. Están pasando cosas en la política en todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa en el mundo también pasa en Uruguay a su manera. Estamos en la época de Trump. No es que salió de la nada, tenía una carrera empresarial extremadamente exitosa, pero saltó a la política casi sin avisar, Sí. ¿no? Y dentro del Partido Republicano, bien parecido a lo que está tratando de hacer Sartori, que a diferencia de Novik, otro caso muy interesante, pero que optó por construir su propio partido, Sartori elige estar adentro del Partido Nacional. ¿Por qué el Partido Nacional y no el Partido Colorado? ¿Es blanco? ¿Qué piensa de la historia de los blancos? ¿Qué piensa de la historia de Uruguay? ¿No? ¿Por qué los blancos y no el Frente Amplio? No sé. A ver, pero... Entonces sí, Trump, es la época de Trump, es la época de Bolsonaro, es la época de Macron, ¿no? Es decir, es la época de Novik también acá en Uruguay. Este año se conocieron datos muy preocupantes sobre qué está pensando la gente sobre los líderes, sobre la política y sobre la democracia en Uruguay. Estamos en el nivel más bajo desde que se hacen encuestas en Uruguay. El interés por la política es muy bajo, la simpatía por los líderes es muy baja, el apoyo a la democracia es muy bajo. ¿Qué puede pasar las próximas En ese elecciones contexto con es que eso? aparecen figuras como Novik y como Sartori. ¿Perdón? ¿Y qué puede pasar con esto que estás contando en las elecciones que vienen? Y ¿Nos bueno, podemos sorprender? Y yo creo que alguna sorpresa nos vamos a llevar. Yo no sé si con Sartori, pero a mí no me asombraría que Novik vote bien. Vote bien no quiere decir que pase al balotaje, ¿no? Pero que logre representación parlamentaria y una bancada parlamentaria significativa, no me extrañaría en absoluto. Y eso para lo que fueron siempre las estructuras de la política uruguaya es un cimbronazo Pero enorme. crear un partido desde la nada. Claro. Sí, porque en el caso Muy de nuevo. Mieres, que de repente representó en su momento una opción para los desencantados de los partidos tradicionales, igual él venía de la socialdemocracia, o sea que tenía una Sí, fueron historia idas de y lado. vueltas con el A Frente Novik, que Amplio. es alguien Mieres es por un fuera de la política, insider, que se... Claro, es una es persona con de 35 adentro. años de militancia política, por lo menos, ¿no? En este caso no. El Partido Independiente es, digamos, es la nueva, o ahora la alternativa es como el nombre nuevo de una vieja tradición en Uruguay, la tradición de los partidos principistas, si vos querés. Se remonta al siglo XIX. Entonces no es un clavel del aire, tiene raíces en Uruguay. Claro, en este caso además es alguien por fuera de la política, el de Novik, que es realmente un partido nuevo con Es un una partido figura nuevo. nueva.
Es un partido nuevo, claro. Es buena la semejanza con el clavel del aire. Sí. Claro, y en ese caso estamos hablando de que va a ser un gobierno con mucha alianza. Gane quien gane. Bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? Dos escenarios de gobernabilidad incierta. Estamos entrando en una nueva época de la política uruguaya, ¿no? De menos certezas. Una campaña electoral sin certezas, con incertidumbre, y gane quien gane, un gobierno con una gobernabilidad complicada, porque si gana el Frente, a ver, seguro no puedo votar de nada, pero es altamente probable que gane sin mayoría parlamentaria, ¿no? El Frente muy difícilmente obtenga mayoría parlamentaria en octubre. Entonces, ¿cómo hace el presidente Frente Amplista para hacer que las leyes, que su programa, tendrá que negociar? Si gana el Frente, tendrá que negociar, cosa que no hizo tan a menudo durante todos estos años. Sí, que es todo muy distinto porque venías, en algún caso vos con años de antelación diciendo quién iba a ganar las elecciones, quién iba a ser el presidente. En algún momento hubo dudas sobre mayoría parlamentaria en la última elección, pero creo que fueron más el día de la elección que en otro momento. Y todo era un escenario muy claro. Totalmente. Es un cambio muy importante para la política uruguaya toda, ¿no? Si gana la oposición, bueno, Luis Lacalle Pou viene diciendo, ¿no? Iremos a una coalición de 4 partidos. Una coalición siempre es complicada. En Uruguay tenemos muchas experiencias de coaliciones, ¿no? La única experiencia de coalición desde el año 85 para adelante que duró 5 años fue la de Sanguinetti y Volonté. Partido Colorado, Partido Nacional, ¿no? Que duró los 60 meses del gobierno. Impresionante, ¿no? Después todas se rompieron antes. Porque es muy difícil pertenecer a una coalición, ¿no? Y apoyar al gobierno, porque quedás como atrapado en el cono de sombra del partido del presidente. Tenés incentivos para irte. Las elecciones siguientes, ¿no? Claro. Es como cuando los blancos rompieron la coalición con los colorados en octubre del 2002. El país en crisis, los blancos deciden irse. Entonces, en la mitad del periodo de gobierno, Jorge Valle gobernó solo. Tenía 33 diputados el Partido Colorado en 99. Durante toda la segunda mitad de su mandato, la salida de la crisis. Probablemente lo mejor de su gestión. Y después los blancos votaron muy bien, ¿no? Después votaron muy bien. El Partido Colorado se desplomó y los blancos votaron bien. La única certeza entonces del próximo gobierno es esa, que va a tener que buscar alianzas. El gobierno que sea va a tener que buscar alianzas. De negociación. Desde luego. Va a ser importante. Y hablando... Hay otra certeza que es que no la va a tener fácil desde el punto de vista económico. Eso lo dice el propio ministro de Economía, con lo cual habla de una situación donde va a haber que negociar políticamente, pero con la responsabilidad de la situación económica, ¿no? Ahí va. Coaliciones o gobernabilidad incierta. La economía con un signo de interrogación, con problemas, ¿no? Sí. Y negociar con poco dinero es más difícil. Miren, los grandes líderes de la restauración de la democracia en adelante, todos en retirada. Estamos en una época de renovación de elencos dirigentes. ¿Y la aparición de Sanguinetti? Y siempre es un problema. Históricamente, siempre es un problema, ¿no? Porque lo que aprendió una generación, lo que vivió, los tropezones y los aprendizajes, no se transmiten automáticamente a las nuevas generaciones. Claro, y la irrupción de Sanguinetti y la vuelta... Interesante, es otro de los experimentos que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Estamos en una época de experimentos políticos. Que leyendo la última encuesta de Cifra, está por encima de Talvi. Y todavía él no dijo que se presentaba. Bueno, es mucho más conocido que Talvi, naturalmente, ¿no? 2 veces ministro, 2 veces presidente, actor clave de la política uruguaya desde 1966 para adelante, ¿no? 50 años de trayectoria política. Y es un experimento interesante el de Sanguinetti porque, bueno, ¿puede un viejo líder con tanta trayectoria, con tantas cicatrices, vivificar el Partido Colorado? Y sería el único que... Viene como en esta época rara, ¿no? En esta época de outsiders, además. Fito, además, sería el único de aquellos viejos líderes, cuando era el que de repente primero se había retirado, que participaría de este ciclo, porque ya no participa Tabaré, candidato a presidente no va a ser Mujica, no va a ser Astori, los otros ya no estaban, Jorge Valle, Lacalle en el Partido Nacional también ha dado un paso al costado. Es el único que va a estar en el escenario. Y sí, parece que sí. Mujica, a ver, será electo senador seguramente, asumirá la banca. Lo considero poco probable. Él está más bien en retirada. Astori va a ser electo senador. No sé qué va a ser de su vida, pero en todo caso, como que la política pasa, la posta la asume una nueva generación. Ahora, eso que hablabas de la posta, de los 60. En el caso del Frente Amplio hubo un fracaso en ese pasaje de posta a la figura de Raúl Sendic, que era un poco la intención inicial. Exacto. ¿Qué implica eso para el partido de gobierno, que la renovación que pensaba no pudo ser? Sí, pero se está dando por otros lados, ¿no? No por el lado de Sendic, pero si ustedes miran
los 4 precandidatos, y hay una nueva generación. Es un experimento político electoral muy desafiante el que va a ser el Frente Amplio. Concurrir a una elección, ¿no?, sin Vázquez, sin Mujica y sin Astori en la primera fila. Y también la interna de 4 candidatos, ¿no? Voy a evocar de vuelta a Luis Eduardo, ¿no?, a Luis Eduardo González, que decía, la era progresista, todos estos años del Frente Amplio se construyeron sobre la base de 3 líderes. Vázquez, Mujica, Astori. Sin ellos concurrir a la elección, con una nueva generación. Es todo un experimento, ¿no? ¿Te parece que Astori tendría que haber estado? No es Sendic, pero hay otros jóvenes en el sentido amplio, ¿no? Sí, Vázquez no puede, Mujica dijo que ya está en plan de retirada. ¿Astori debería haber estado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sigo pensando que sí, que hubiera sido mucho más razonable para el Frente apostar a Astori con una generación joven al lado, ¿no? Mira. Y sí, porque la diferencia entre vamos a poner, Martínez, que es el que lidera las encuestas del Frente, Martínez y Lacalle Pou, ¿hay alguna diferencia apreciable? ¿En algún sentido? ¿No? Martínez además cada vez está más joven, Lacalle está un poquito más viejo. Por la bicicleta. ¿No? O por la imagen que quieren dar. En cualquier momento Martínez aparece en una tabla de surf. Y Lacalle pelado. Con cariño por todo el mundo. Pero yo creo que ahí no hay una diferencia tan notable como puede haber entre Astori, el estadista, ¿no?, y Lacalle Pou, el emergente. Falta esa sensación, hacia la población, esa sensación de tener un estadista comandando, y quizá eso es lo que está aprovechando Sanguinetti. Claro, y esto de los 4 candidatos, que también es una novedad, que lo ha hecho en sus internas el Frente, pero que en las departamentales pasadas en Montevideo ya tuvo 3 candidatos, pero 4 candidatos a la presidencia. Claro. ¿Dónde habrá quedado aquello del candidato único y del programa único? Bueno, sí. Bueno, pero no, esa es una batalla histórica que ganó el Frente, ¿no? El Frente nace en el 71 diciendo un programa y un candidato. Y contra los incentivos de las reglas electorales de la época, que permitían múltiples candidaturas, doble voto simultáneo mediante, el Frente, tosudamente, un solo candidato en el 71, un solo candidato en el 84. Se rompió el Frente por no aceptar la doble candidatura en el 89. Porque había una parte del Frente que decía que Batalla sea candidato, Batalla y Sereñi. El Frente se opuso, mantuvo fiel a sus principios fundacionales y siguió con el candidato único y se rompió, Batalla se fue, como todo el mundo se acuerda. Así que bueno, es una batalla que ganó el Frente. Ganó porque después de la interna los candidatos son uno por partido, claro. Claro, hay primarias, ¿no? Y hablando de se rompió el Frente Amplio, ¿cuál es la situación con Sendic? ¿Cómo la ves? ¿Qué puede pasar? ¿Qué le conviene al Frente Amplio? No, eso está fuera de discusión. Lo van a ejecutar. Ejecución sumaria por segunda vez. Este sábado es la ejecución. Sí. Pero falló la primera, entonces, pues vos ejecutás una vez. No, claro. Ahora, pero viste que lo hicieron renunciar, pusieron toda la presión. Está perfecto lo que hace el Frente, ¿no? Pero te pones en los zapatos de Sendic y decís, ¿por qué solo yo? Sí, esto no es responsabilidad de uno. ¿Por qué solo yo, que soy el chivo expiatorio? Bueno, es lo que ¿Y hay dice, algo de eso? Yo qué sé. Él dice que es un chivo expiatorio. Él dice eso. Que hay cosas que no funcionan en el gobierno. gobierno. A mí es un argumento que me parece razonable el de Sendic. Ahora, para el Frente es una piedra en el zapato. Lo fue durante 2 años y pico, hasta que renunció a la vicepresidencia. Y lo será si es candidato, y lo será si hace campaña como avisa. ¿Y por qué salieron en un principio todos a apoyarlo, a embanderarse con Sendic, y ahora todos les dan la espalda? Le creyeron. Creo que le creyeron. No sé. Sí, pero después de... Fito, en un primer momento fue muy duro, además, el pronunciamiento del Frente, aquel plenario donde hablaban de que los medios y la oposición querían desestabilizar. Pero después de la renuncia, muchos dijeron, la renuncia es suficiente. Y me parece que ahora se arrepintieron de la renuncia. Bueno, lo que pasa es que estamos en una época en que la ciudadanía está extraordinariamente sensible ante todo lo que huela a corrupción. Hace 4 años que se habla todos los días en este país de corrupción. ¿Por qué cae la confianza en la democracia? Y se suma lo del continente. Porque también, seguro. ¿No? Porque además vimos por la tele las bolsas de dinero de los Kirchner, ¿no? Y todo el sistema brasilero, todo el sistema político brasilero, haber prendido fuego, ¿no? Y problemas en todos lados, en toda América Latina. Claro, ahora corrupción no importa, digo, y en el caso del dinero no importa si es 1 peso o son 5 millones. Pero en un principio, cuando todo esto ya se sabía, salieron, bueno, es un colchón, es un short de baño, es una cuestión que compró. Y después esas mismas personas son las que dicen, bueno, no importa si es esto o es aquello. Lo que pasa que además es como una cadena, ¿no? Está todo el tema del título primero.
todo el tema del título universitario hirió su credibilidad, durísimamente, ¿no? Y a eso se le suma después, ¿no? Es como que no es un solo asunto, son por lo menos dos grandes asuntos de los que se estuvo hablando durante mucho tiempo, ¿no? La oposición está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas mal, porque se ven las encuestas, la caída del frente, un gran número de indecisos y una oposición que no crece o no crece demasiado. ¿Es porque entre esos indecisos se duda entre la oferta de la oposición o es porque todavía hay resistencias que no les permiten pasar una barrera o algo? En este país se juega bien al fútbol, salen jugadores de fútbol todos los días y salen buenos políticos todos los días debajo de la piedra, de las piedras, ¿no? Hasta la gente que no hace política, el día que se pone a hacer política, hace un minuto mirábamos el discurso de Sartori o hablábamos de Novica, hasta la gente que nunca hizo política sabe cómo hacer política. Este es un país de grandes políticos. Entonces, la oposición hace las cosas muy bien. El Frente también, desde el momento que saca, ¿no? Que trata de apartar, por ejemplo, a Sendik. O cuando el año que viene el Frente haga campaña electoral. Porque ahora está muy frío el entusiasmo con el Frente. Cuando el Frente se decida a ganar la elección, y ¿no? Si los dos hacen las cosas muy bien, ¿por qué la gente está tan desconforme? Bueno, una cosa es ser político como candidato y otra ser gobernante, ¿o qué? Porque la democracia, pero así, inexorablemente desencanta. Hay mucho escrito sobre esto en la ciencia política contemporánea. La democracia cansa, desencanta, ¿no? Frustra. Incluso la democracia uruguaya, que sigue siendo la mejor de América Latina. Sigue siendo. ¿En este escenario hacen falta debates políticos? Claro. Como proponía Amado. Claro. A mí me da vergüenza que en este país, yo vivo hablando bien de la democracia y de los partidos, que en este país no haya debates. Me da vergüenza y no es ajena, vergüenza propia. Tiene que haber debates. Es obligatorio por respeto a la ciudadanía que los políticos debatan y que cancelen la calculadora. De eso se trata, además, ¿no? Bueno, es un poco lo que dijiste al comienzo con los programas, ¿no? Conocer más. Un poco lo que decías al principio, lo de los programas también, pero y conocer más sus ideas. Es que mucha gente no tiene, capaz que no podría definir muy bien las ideas de todos los candidatos, porque vos hablabas de Sartori hoy, pero de los conocidos tampoco, porque el debate de ideas se ha perdido un poco, Fito. Sí. Déjeme criticar a una persona que le tengo mucho cariño. ¿Cómo Talvi no acepta debatir con Mario Vergara? No lo entiendo. ¿Cómo no acepta debatir con Mario Vergara? Esas son las señales de la nueva política, Ernesto. Yo con cariño, hemos compartido muchos programas en La Mira, ¿no? Con Gabriel Pereira. Tienen que aceptar debatir. Todos tienen que aceptar debatir entre sí. Lo tienen que hacer para que la gente pueda creer en la política nuevamente. Bueno, esperamos esos debates. Adolfo Garcés, muchísimas gracias. No, por favor. Tenemos que hacer una tanda en Desayuno.